Estamos grabando esta reunión para que todos y todas sepan, para que todas sepan. Y vuelvo a darles la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas que ya son 43 personas conectadas, así que es evidente que esto ha generado mucho interés y es un honor estar acá hoy día con ustedes, junto a Estela y junto a Paulina Sánchez. Mi nombre es Javiera Navarro. Soy académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y codirijo el Diplomado de Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y Latinoamérica de la Facultad de Psicología del Alberto Hurtado junto a Paulina Sánchez. Así que muchas gracias por estar acá. Estamos preparándonos para nuestra segunda versión. Tuvimos una hermosa versión 2025-2026. Acá tenemos a varias, o por lo menos a un par de las ex estudiantes, a quienes también damos la más cordial bienvenida. El título del seminario de hoy es Filosofía del Nacimiento y Violencia Obstétrica, nuevas perspectivas para trabajar en salud mental perinatal. Lo organizamos desde el diplomado, preparándonos para nuestra segunda versión y eh, el objetivo es pensar el nacimiento. Este es un seminario que abre un diálogo entre la filosofía y la salud mental perinatal para cuestionar los discursos hegemónicos y ampliar las formas de acompañar a mujeres, bebés y familias durante el nacimiento. Una invitación a repensar la práctica clínica desde nuevas perspectivas con foco en la violencia obstétrica y el trauma perinatal como puertas de entrada para un acompañamiento más consciente y respetuoso. Está dirigido a profesionales de la salud mental perinatal que buscan ampliar su mirada y enriquecer sus intervenciones. Nuestro programa da la bienvenida a psiquiatras, psicólogas, psicólogos, pero también a otros profesionales que están trabajando en intervenciones perinatales y que además quieren mirar este fenómeno desde una perspectiva compleja. Hoy día tenemos el honor de tener a Estela Villarmea, que es filósofa española, académica de la Universidad Complutense de Madrid y una de las voces pioneras del emergente campo de filosofía del nacimiento. Es especialista en epistemología y feminismo. Junto a ella, además, está Paulina Sánchez, codirectora y docente del Diplomado de Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y Latinoamérica, psicóloga clínica perinatal especializada en violencia obstétrica, trauma perinatal y feminismo. Y la verdad es que el cerebro pensante detrás de este programa y de su éxito. Así que les agradezco a ambas su presencia acá y las dejo a ustedes hablar que tienen cosas mucho más interesantes que decir que yo. Parte Estela, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo, me parece muy bien. Eh, Muchas gracias. ¿Qué tiempo es bueno que tenga? Me habéis dicho un tiempo, pero no sé si vosotras podéis extender el final del seminario o me ajusto, o sea, quiero por tener un ¿Cuánto poco idea. quieres? ¿20 minutos está bien? No sé lo que habían. Bien, sí, ¿Sí? sí, perfecto. Ya, Vale, perfecto. vale, Puede ser un poco más de 20 minutos. Puede Ya, si ser quieres un yo bueno, te... poquito más para que estés tranquila y bueno, entre 20 y vale, 25 minutos. Ya. bien. O sea, no solo por, como estamos empezando, no sabía si lo acordaba o más o menos lo que habíamos dicho, me parece estupendo. Muy bien, pues nada. Agradezco con mucha alegría que Paulina Sánchez y Javiera Navarro me hayáis invitado a participar en este seminario de apertura. Eh, yo trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, así que estoy hablando desde España, pero no desde Madrid, estoy en el norte de España, en Asturias, de donde partió mi familia hace muchos años, las hermanas de mi abuelo, a Argentina. Tengo mucha familia en Argentina, emigrada a Argentina, así que cuando estoy por esta zona de España me acuerdo siempre mucho de todas aquellas personas que están allí, en el sur austral, no tan lejos de vosotras. Eh, Javiera y Paulina me han pedido que hable de la relación entre nacimiento y filosofía y os introduzca un poco, por lo menos cuente, qué es esto de filosofía del nacimiento y cómo puede ayudar a abordar el fenómeno de la violencia obstétrica y cómo puede ayudar a erradicarlo.
también cómo puede ayudar a que la formación y la práctica, que muchas de vosotras seguramente ya estáis trabajando en el ámbito de salud mental perinatal y algunas pues a lo mejor sea en un futuro, pues cómo puede ayudar la filosofía del nacimiento a que vuestro trabajo sea todavía más fértil, más de mayor incluso ayuda. Cuando, cuando comencé a trabajar en estos temas de filosofía del nacimiento, que fue alrededor del 2004, que fue cuando me quedé embarazada por primera vez, lo que tenía alrededor eran personas que en algún momento me empezaban a decir, bueno, ¿y qué estás haciendo en filosofía y tal? Y yo venía haciendo pues cosas que hacemos en filosofía, que son los temas habituales, pues unos cuantos de ellos, como os han comentado, hacía teoría del conocimiento, epistemología, hacía también estudios de teoría feminista en diversos temas. Pero a raíz del embarazo y sobre todo a raíz de ese primer parto, empecé a interesarme por las cuestiones del parto y el nacimiento y cómo las había abordado la filosofía. Entonces, cuando me preguntaban, ¿qué estás haciendo así, en una cafetería, en un lugar así cualquiera? Decía, pues hago filosofía del nacimiento. Bueno, la primera reacción era, filosofía del renacimiento. Y claro, yo decía, no, del nacimiento. Esto os va a indicar, o es una forma de simplemente apuntar a lo extraño que era a los oídos de propios y extraños, quiero decir, profesionales de la filosofía, compañeras, compañeros míos o personas ajenas al mundo académico, al mundo de la filosofía, lo ajeno que era esta expresión de filosofía del nacimiento y que era ajena tanto para internos al gremio como externos a estos lares. Luego, tanto en lo que es el ámbito profesional o académico de la filosofía, como incluso en mundos lejanos, eso de filosofía del nacimiento no compaginaba la filosofía con el nacimiento, hasta el punto que había que encontrar un sustituto y decir, filosofía del renacimiento, eso sí, pero como hay filosofía de la antigüedad, filosofía moderna, filosofía contemporánea, pues otra época más, la del renacimiento. Bueno, de esto es de lo que me gustaría hablaros, una de las cosas que me gustaría hablaros, ¿por qué ha sido tan ajeno abordar el tema del nacimiento y del parto desde la filosofía? ¿Por qué la filosofía lo ha abordado en tan escasas ocasiones y de manera tan parca? Además del por qué, que es muy difícil desarrollar, presentar aquí, lo que quería es que entendiéramos que la filosofía es una disciplina más, entre otras, que recoge todo lo que está ahí, en la cultura, en la historia, en nuestras formas de entender el mundo. O sea que no veamos en este momento, en este contexto, la filosofía como una disciplina académica, que no es en la que vosotras estáis, en la que vosotras trabajáis o vais a trabajar, sino que veamos la filosofía como un lugar que acoge un saco en el cual se refleja, contiene todo eso que de todas maneras somos, toda esa forma de entender el mundo que, bueno, la filosofía a veces es capaz de esquematizarla, es capaz de conceptualizarla, es capaz de presentarla en términos más nítidos, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos a los seres humanos, eso con suerte, cuando es capaz de hacerlo bien, pero que en el fondo no proviene de la filosofía. Esto es lo que os quiero decir, ¿no? O sea, hacer filosofía del nacimiento es utilizar las herramientas de la filosofía para abordar las cuestiones del nacimiento. Eso puede ser una forma de hacer filosofía del nacimiento. Otra es ir a aquellos textos de la filosofía o a aquellos autores de la filosofía que abordan el nacimiento, ver qué han dicho sobre el nacimiento. En ambos casos se trata de, entender qué es o cómo pensamos que es, cómo nos representamos que es el parto de las humanas, el nacimiento de los humanos, de las y los bebés.
Bueno, entonces, cuando intentamos reflexionar sobre los significados sí, vamos a dejarlo ahí, sobre los significados de parir y de nacer, si lo hacemos con las herramientas de la filosofía o si lo hacemos en los textos de filosofía, en ambos casos lo que estamos haciendo es intentando visibilizar cómo entendemos, eh, o cómo queremos entender el hecho de nacer. Y yo voy a hablar siempre del nacimiento humano, o sea, no voy a acotar todo el rato, pero me refiero a el nacimiento como acontecimiento en una biografía o en un contexto humano. Bueno, pues inmediatamente cuando hablamos en la contemporaneidad de parto y nacimiento en nuestra época, en estos últimos 20 años, voy a poner por ejemplo, nos tropezamos con un fenómeno que es el de la violencia obstétrica. Yo no voy a entrar hoy a justificar por qué hay violencia obstétrica, a describir en qué consiste, a mostrar sus características o sus cualidades o su tipología, porque me explicó Paulina, bueno, pues eso lo vais a hacer en otros contextos. Es decir, yo voy a pasar directamente a dar por supuesto, significa dar por comprobado, dar por probado, dar por estudiado, dar por relatado, dar por visibilizado desde las instituciones oficiales internacionales, organismos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, todo tipo de universidades, distintos marcos legales, por supuesto, todos los testimonios recogidos en los activismos pro parto respetado, noticias de todo tipo. O sea, yo doy por configurado el terreno en el cual quien quiera entender en qué consiste la violencia obstétrica tiene mucho tiempo para trabajar y para pues ir profundizando en el tema. Yo doy eso por, abordado, por colocado y parto de ahí, parto de cómo cuando utilizamos las herramientas de la filosofía podemos arrojar luz sobre este fenómeno, sobre aspectos de este fenómeno que quizás se ven mejor desde la filosofía que desde otros marcos. En concreto, muchas veces cuando abordamos la violencia obstétrica vamos directamente al marco legal, al marco jurídico, y bien está, y por buenas razones. Tenemos sociedades donde con más o menos éxito, los marcos jurídicos existen. A veces funcionan mejor, a veces funcionan peor, pero somos ciudadanas. Es la construcción social de nuestra realidad está basada, entre otros aspectos, en la ciudadanía. Tenemos derechos, tenemos deberes y esa idea de la ciudadanía, un marco de relaciones sociales, vamos a poner, fundadas en los contratos sociales con derechos y con deberes, regula o corresponde también al entorno del parto y del nacimiento. Entonces, cuando esos marcos que existen permiten poner el dedo en la llaga o sobre un fenómeno que ha sido una transgresión o permiten denunciar una transgresión de unas normas o permiten, aparte de denunciar, sentenciar que ha habido una transgresión o permiten reparar o permiten compensar. Es decir, todo el marco jurídico es fundamental que sea un marco prioritario al que acudir cuando se habla de violencia obstétrica, pues por supuesto. Y antes del marco jurídico, pues el marco sanitario, por supuesto. ¿Cuáles serán los protocolos? ¿Cuáles son las guías? ¿Cuáles son cuáles son los procedimientos de referencia, las intervenciones que se practican, cuándo, cómo, dónde, por quién, para quién, para qué,
en qué medida toda la cuestión, digamos, clínica o sanitaria es un marco prioritario para hablar de violencia obstétrica. Bien, vale. Pero lo jurídico y lo sanitario no son las únicas formas de hablar de la violencia obstétrica. En general, de la violencia se puede hablar, desde luego se debe hablar, nos toca hablar desde muchos distintos frentes. Bueno, pues cuando utilizamos la filosofía, como la filosofía es una disciplina conceptual, por conceptual me refiero a se especializa lo que le fascina a la filosofía, de lo que le gusta hacer o lo que nos gusta hacer a quienes la practicamos, nos gustaría conseguir hacer a quienes la practicamos, es atender a qué aspectos, a los aspectos conceptuales en este sentido, a los aspectos que revelan significado, que describen significado o que revelan y apuntan a las normas, a lo simbólico. No voy a entrar ahora a explicar cuál es la diferencia entre un significado y una norma, no importa, pero si os ayuda, hay un plano que es descriptivo, cómo son las cosas, y hay un plano que es prescriptivo o normativo o regulativo, cómo deben ser o cómo queremos que sean. Y la filosofía se mueve siempre relacionando lo que es con lo que pretendemos que es, hacemos como que es, nos gustaría que fuera, intentamos que sea. Es decir, el plano de lo simbólico, de las interpretaciones de la realidad a partir de las cuales tomamos decisiones, fantaseamos, vivimos. Vale, pues la filosofía del nacimiento se ocupa de ver cuál es el marco conceptual en el que transcurre, voy a ser ahora mucho más directa, la atención clínica al parto. La atención clínica al parto contemporánea, que según los resultados de organismos como la relatora de Naciones Unidas para la lucha contra la violencia contra las mujeres, dicen, los datos que ella recaba, por ejemplo, de Naciones Unidas, creo que lo he dicho, dicen que la violencia obstétrica es un fenómeno extendido a nivel mundial, es decir, no es de unos países y de otros no, sobre todo no es de aquellos países a los que nos gustaría reducir la violencia obstétrica porque son los otros, sino que son todos, incluido el propio en el que cada cual esté. Y es una violencia transsectorial, hay distintas formas de hablar de ella, pero que como es una violencia de género, y ya sabemos que las violencias machistas las sufren las mujeres de un tipo de vida, las mujeres de otro tipo de vida, las mujeres de un estamento económico, las mujeres de otro estamento económico, las mujeres de un estamento cultural y del otro, del de al lado y del opuesto, etcétera, etcétera. Pues la violencia obstétrica como violencia de género incide sobre todo tipo de mujeres. Y como violación de los derechos humanos, pues incide sobre un 80% más o menos de la mitad de la humanidad que son potenciales víctimas de violencia obstétrica. Me refiero, es más o menos un 80%, 80 y tantos, el porcentaje de las mujeres que terminan en algún momento de su vida dando a luz, y la mitad de la humanidad es más o menos el porcentaje de mujeres. Bueno, pues la violencia obstétrica es un fenómeno muy extendido. Muy extendido. Como no voy a dar los datos, porque si no sería otro tipo de charla, lo que quiero subrayar es que la filosofía se interese por el parto del nacimiento no debiera ser extraño. Cuando yo decía, pues hago filosofía del nacimiento, las caras de extrañeza, la sorpresa es muy llamativa, porque en el fondo es, pero ¿cómo no se va a ocupar la filosofía como disciplina que quiere entender al ser humano de algo así como dar a luz a un ser humano o nacer en tanto que bebé que aparece o que está en un mundo que es ahora un mundo común, no un mundo intraútero? ¿Cómo puede ser que esto sea algo tan llamativo?
Bueno, vale. Como no voy a poder hablar de por qué esto que he dicho ya es feminismo, porque eso ya es una presentación que está eh, eh, penetrada por una posición feminista. Tampoco voy a entrar ahora a qué aspectos de lo que he dicho revelan formas de sexismo o formas de patriarcado. A lo que me gustaría apuntar es a que eh, el nacimiento es de interés para la filosofía y vosotras, si tenéis interés en la salud mental de quienes dan a luz y también de quienes nacen, podéis inspiraros en discursos o narrativas como las que estoy presentando. Esto es un cachito de lo que se puede decir, pero es una forma de, de poder de alguna manera entrar a ello. Podéis inspiraros por lo que dice la filosofía sobre, o lo que podría decir la filosofía sobre el nacimiento, por lo que estamos intentando decir, porque el nacimiento no es un acontecimiento solo físico o biológico. Dar a luz no es solo un acto del cuerpo, es un acto de algo que a mí me gusta llamar el cuerpo-mente, es decir, es un acto nuestro, es una acción de un ser humano. Damos a luz como humanas, no damos a luz como hembras o como cuerpos. Solo cuerpos. Por supuesto que damos a luz como hembras, como mamíferas, y con todo lo que tiene que ver y está regulado por lo fisiológico y lo biológico. No digo que no, claro que sí, por supuesto, pero por supuestísimo. Pero eh, parir es también un acontecimiento biográfico, es algo sobre lo cual inmediatamente vamos a hacer narrativa, discurso, historia. Vamos a contar una historia, la nuestra, la de qué pasó en nuestro parto, o en el de nuestras madres, o en el de nuestras amigas. Es un acontecimiento biográfico, es un acontecimiento ético, es un acontecimiento político en el sentido de qué normas que estaban en curso se aplicaron o no se aplicaron y muchos otros aspectos. Es un acontecimiento imaginario. Una se imagina el parto que va a tener de distintas maneras, pero sueña, querría, desearía que fuera de algunas de ellas, no de todas, pero de algunas de ellas. Y desde luego sueña y espera que no sea de ciertas maneras. Es un acontecimiento imaginario. Calma, calma, ya, ya volverá. Sí, se pegó, pero ya, ya volverá. Paciencia como la que tiene Estela. Creo que aquí está de nuevo entrando. No, no, bueno. No sé si se habrá dado cuenta, no sé si le puedes avisar. Ahí aprovecho de decirles que al final vamos a tener espacio para preguntas, ¿ya? Así que pueden ir si quieren anotando sus preguntas en el chat o dejarlas para hacerlas eh, a viva voz eh, una vez que Estela termine. ¿Mm?
No, de una vez que Paulina termine, que va a hacer un comentario de lo que dice eh, Estela. Ahí está. Estela, te recuperamos, parece. Vale, no sé qué pasa. Me he cambiado de lugar. Em, ¿Qué tengo? ¿Como 5 minutos? ¿10? ¿Tienes, sí, son las, sí, si quieres, entre, sí, Sí, máximo 10, yo creo. sí, 10 está bien. Vale. Em, Estaba diciendo que es un acontecimiento simbólico, que el parto es un acontecimiento simbólico porque a propósito de él ponemos en marcha cuestiones que nos importan. Yo había introducido la palabra valor, que es un ámbito, en él entra en el mundo de los valores, pero quería dejar bien claro que no se trata de valores éticos, de lo bueno y de lo malo, de lo justo o de lo injusto. Valores como la belleza, lo bello y lo feo, entran en el parto. Sí. Valores como eh, los valores epistémicos ha sido un, he dicho no, por ejemplo, he dicho no quiero un tacto vaginal durante una contracción, he dicho no y se ha atendido el no. Atender el no es una cuestión epistémica, no es una cuestión ética solo, es una cuestión epistémica. Han entendido que he dicho no. Es que si el no ni siquiera significa no, antes de la cuestión del respeto está lo que significa. Es que significa no. Igual que un no en el resto del día. Es el mismo tipo de no, es no. ¿Cómo que no lo has oído? ¿Cómo que no has entendido lo que he dicho? Es decir, voy a retomar enseguida. Cuando menciono que el parto es un acontecimiento simbólico porque pone en marcha nuestra relación con los valores, y estos valores no son solo valores éticos, sino de mucho tipo, lo resumo diciendo que en el parto entran en juego todas las muchas cuestiones que nos importan, las cuestiones que valen para nosotras. Entonces, eh, cuando se habla de medicina basada en la persona, que es algo que está muy extendido, una atención en salud mental perinatal que, bueno, pues acompañe, esté, cuide, atienda a la persona. Hay que hablar inmediatamente de medicina basada en los valores en este sentido. Cuidado porque en español, medicina basada en los valores, vamos a tener ya todo continuado, valores de cierta tradición, yo qué sé, religioso. No, 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 no. Medicina basada en los valores sería una medicina que tiene en cuenta, o una atención, medicina me refiero a una atención sanitaria, que tiene en cuenta qué le importa a la persona, qué vale para ella. Porque hay mujeres para quienes el dolor es lo que importa, entonces quieren una epidural. Hay mujeres para quienes el dolor no es lo más importante, es tener una experiencia corporal plena, aparte de saber las consecuencias de entrar con analgesia o entrar sin analgesia. Yo supongo que hay muchas cosas que sabéis y por eso voy de esta manera. Entonces, si para la mujer que está de parto lo más importante es evitar el dolor, bueno, pues habrá que incluirlo en la ecuación de la atención al parto. Pero si para la mujer de parto lo que a ella le importa, porque simbólicamente, porque a nivel de construcción de eh, su mundo de ideas, su marco de pensamiento, su mundo vital, una experiencia plena es de lo que esto va, pues hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se acude a esta metáfora, por ejemplo, tan usual de la mujer de parto como un contenedor, cuyo contenido es lo que realmente vale, lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor, cuando en nuestra atención obstétrica tan a menudo ocurre que la mujer de parto es un cuerpo desprovisto de mente, voy a ser muy simple, pero digamos, desprovisto de todas las características
simbólicamente van unidos a la cabeza, simbólicamente. Yo luego me puedo poner más, en filosofía, hacer muchos más cortes, pero necesito atravesar una pared. Cuando es tan fácil como ver un pedazo de carne encima de una, lo que sea, camilla, cama, porque lo que nos interesa de ella es el útero y lo que contiene, y luego aparecen fenómenos de violencia obstétrica, luego no siempre me refiero, y cuando aparecen fenómenos de violencia obstétrica, muchas veces pensamos que el problema es la metáfora, esta metáfora o esta imagen de la mujer de parto como un contenedor de la embarazada. Y yo creo que el problema es previo, es que primero hemos desprovisto a ese sujeto, a esa ciudadana, de su capacidad de razonamiento, de su capacidad de establecer expectativas, de tener deseos, de tener ilusiones, de tener pasado, de querer tener un determinado futuro, de tener presente. La hemos desprovisto de todo ese universo simbólico, imaginario, conceptual, que ella integra, que ella tiene integrado. La hemos desprovisto y por eso aparece la idea del contenedor. O sea, la premisa 1 no es un contenedor. La premisa 1 está vacía. No tiene mucho más que útero. Estoy siendo muy simplista, pero es para movilizar de qué ha ocurrido en la historia. Y con esto voy a terminar porque me quedan 5 minutos o 3. En la historia de las ideas, en la historia del patriarcado, en la historia que ha mostrado la teoría feminista, también es un clásico desproveer a la mujer de capacidad de razonamiento, de ser un sujeto pensante, de tener capacidad de racionalidad. Es un clásico ver a la mujer como un animal o como reducido a su sexo o reducido a su ser una función reproductiva. Esto es un clásico. Ahora no lo voy a explicar, pero es un clásico. Esto se traslada hoy en día a nos ocupamos de un cuerpo. Y un cuerpo que como es un cuerpo femenino, pues en este momento lo que nos interesa es un útero. Yo a veces digo, y con esto voy a ir terminando, que cuando el útero entra por la puerta, la razón sale por la ventana. En el caso de las mujeres, cuando se nos ve como úteros, como cuando se presta atención, cuando por la situación de lo que va es de nuestros úteros, parece imposible, incluso contradictorio, que encarnemos en el mismo cuerpo úteros y cerebros. Esa es la contradicción, digamos, cultural o patriarcal, ante la que seguimos emplazadas. En la atención clínica al parto seguimos emplazadas en si estás de parto no piensas. Y si piensas malo, porque tendrías que estar de parto. Y si piensas malo, porque precisamente para llegar a ciertas zonas del parto, donde entras en otro tipo de navegación, en otro tipo de universo experiencial, vital, cuando entras en eso que llamamos el universo parto, el mundo parto, cuando en fin, cuando estás en espacios alterados de espacio-tiempos alterados de conciencia, cuando estás de parto por fin, ahí no tienes que pensar. Lo que ocurre en nuestra sociedad es que para poder llegar a esos estados en un lugar de cuidado, en un centro hospitalario, en una clínica, en un entorno de atención al parto que te cuide, no se, no se llega ahí solo por serlo, solo por poder parir. Se llega ahí cuando todo lo demás, todo lo que tiene que ver con esto que estoy diciendo, con la atención o con el... o sea, cuando todo lo que es previo a ese momento que ya sí que no corresponde andar pensándote nada de lo que todo esto que estoy contando no corresponde andar pensando cuáles son tus deseos
o tus necesidades cuando estás en ese momento ya metida en el trabajo de parto. Pero previamente, si no los has podido expresar, si no los has podido atender, si no te has dado cuenta de que los tenías, si el sistema no ha para nada contado con que tú los tienes ni los puedes tener cuando te ha visto como solamente un trozo de carne o como continúa atendiéndote como un trozo de carne, puede ser más difícil en un parto de una humana que llegue a ese estado, digamos, de desplazamiento respecto de lo, lo institucional o lo cultural. Bueno, cierro porque ya con esto imagino, o sea, si queréis ahora en las preguntas, en el tiempo que tengamos, hablamos más tiempo de las distintas cosas. Quería, con lo que he dicho, cerrar en que cuando queremos evitar violencia obstétrica o cuando en términos de un curso como el que vais a hacer, el diplomado que vais a hacer de intervenciones y en salud mental perinatal, ver quiénes están en la pista de lo que está ocurriendo. Bueno, pues en la pista están las mujeres que han pasado por ello. En la pista, quienes os van a orientar son las mujeres que dicen lo que hay. Esto es fundamental. El crédito, la autoridad en esto es quien habla quien puede. No habla quien quiere, habla quien puede. Y junto con esto, o sea, se trata de irnoslo contando, de ir contándolo entre nosotras, de ir contándolo a los profesionales, de que los futuros profesionales o quienes ya lo son, como vosotras, pues lo escuchen o lo hayan vivido o simplemente le den crédito. Eso es una parte. Y la otra parte es pues que junto con la formación en todas las posiciones psicológicas que seáis capaces, toda la clínica psicológica, todas las distintas abordajes que podáis mezclar y mezclar a veces congruentemente y otras veces inconsistentemente, pero da igual, ir juntando. Os hagáis, si podéis, acopio de lo que desde las humanidades o desde, en mi caso, desde la filosofía, se puede decir que es mucho. Yo hoy solamente pues voy así tirando puntas, pero es mucho en este sentido. El parto y el nacimiento es un acontecimiento humano fundamental, evidentemente importante, y la atención clínica al parto revela qué tipo de noción de lo humano tenemos. Esta es mi tesis. Mi tesis es que en la atención clínica al parto contemporánea se desvela, se revela, no que decimos que es lo humano, sino lo que es. No lo que nos gustaría que fuera, que bueno, las constituciones en su primera frase dicen maravillas de lo humano y las declaraciones de todo tipo de instituciones. Ya. Libertad, igualdad y fraternidad era uno de los clásicos y tantos otros. No. De verdad, esta sociedad muestra de qué va esto de ser humano en el tipo de atención a la recepción de los humanos o al producir, voy a ser así de brusca, al dar a luz, al lanzar a esa realidad social a los humanos. De otra manera mucho más simple, la manera en que entendemos el parto y el nacimiento revela cómo entendemos la humanidad o lo que la humanidad es. Y por eso todas estas cuestiones de la autonomía, el conocimiento, la libertad, la igualdad, la fraternidad o la sororidad, todas estas cuestiones clásicas y tantas otras, ¿no? Hasta qué punto somos o no somos libres cuando se nos concibe solo como cuerpo. Tantas otras cosas, bueno, pues desde la filosofía hablamos de esta manera y desde otras ciencias de lo humano hablan de otra, pero como profesionales de la salud mental perinatal, incorporar discurso, escuchar discurso, pues os puede a lo mejor ser inspirador. Tengo muchas otras cosas posibles, por supuesto, ya sabéis, pero si esto os da pie a abrir el curso y tener en cuenta
que hay muchos caminos y no todos conducen igual, pero es muy divertido estar en muchos de ellos. Ojalá os vaya muy bien en este curso, que Paulina y Javiera se propongan nada menos que abrirlo de esta manera. Es maravilloso que se propongan mejorar la atención a la salud mental perinatal. Me da a mí que van a conseguirlo, porque si hay tantas personas interesadas en el mismo camino, lo vamos a conseguir, claro que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela, muchas gracias por tus reflexiones y por, claro, darle como una profundidad filosófica a este tema que creo que cada día es más importante en un mundo. Además, nosotros tenemos en Chile un récord de la más baja natalidad de la historia nuestra y hoy día somos de los tres países que menos se reproduce, entonces más importante que nunca hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Es interesante, Javiera, porque España estuvo en el segundo lugar en cola mundial. Ahora mismo no me sé cómo vamos. Si habéis ocupado vosotros el tercero, ya no Sí, sé les dónde estamos ganamos, no, no nosotros. sé, creo que tenemos hoy día 0,97, creo que no sé si estamos tercero, pero es una Sí, no tasa de importa. natalidad muy... Lo que quería decir es que lo que es interesante es que incluso siendo, como nos ha pasado, el segundo país en cola, o Japón, que ha estado muchas veces en el último puesto, incluso en países donde hay tan poca natalidad que podríamos tener una atención al parto soberbia, Mm. porque, en fin, no tenemos overbooking, tenemos una cosa manejable. Es tremendamente llamativo que cuando se habla de violencia obstétrica en términos de problemas logísticos, digamos, de turnos económicos, de concepción de qué se necesita hacer, qué profesionales necesitan hacerlo, que en países desarrollados lo suficientemente como son los nuestros, no haya, con las tasas de natalidad que tenemos, una atención, al menos en los aspectos económicos, logísticos, de gestión y demás, absolutamente correspondiente. No digo que corresponda a lo que significa parir. Indica que el problema no es económico, ni de número, ni de cantidades. Es un problema conceptual, es un problema del patriarcado y del sexismo, que como nos pasa a nosotras, pues nos puede pasar por encima los distintos Mm. tanques. Exacto, exacto. Paulina, por favor, te doy la palabra para que puedas tú, desde tu experiencia, comentar algo antes de abrir la palabra a preguntas. Sí, comentar y poder acompañar con algunas reflexiones lo que nos trajo Estela, ¿no? Agradecerle todas también las preguntas que nos convocan tus reflexiones. Y porque bueno, trajiste lo que es el nacer y lo que ha sido tu recorrido en torno al nacimiento, que muchas veces se traía como el renacimiento, y finalmente construiste lo que es efectivamente la filosofía del nacimiento. Eh, y me quedé pensando en varias cosas que tú trajiste a propósito de lo que quería reflexionar yo, que tiene que ver con lo que arrasa el nacimiento, que es la violencia obstétrica. Y creo que a propósito también de estas reflexiones en torno a la natalidad, me parece importante que que lo que trae la filosofía del nacimiento es pensar el parto y el nacimiento más allá también de la productividad, pensando en la natalidad como la productividad. Creo que lo importante y una de las cosas con las que quiero comenzar y quería transmitir es la densidad que tiene el nacimiento, la multiplicidad de dimensiones que tú trajiste, bueno, y los aspectos imaginarios, simbólicos, y creo que es importante, y tú mencionaste ahí también el cuerpo-mente, y quisiera traer también aspectos de los cuerpos involucrados en el nacimiento y cómo también esa multiplicidad de cuerpos que a lo menos hay una madre, puede también haber un padre, hijo, hija, y todo el entorno de lo que es un evento que es de humanidad. Y de ahí también la importancia de poder pensarlo y pensar entonces esa densidad de algo que es parte de la trayectoria humana.
que es parte de la existencia, así como está la muerte, también pensamos hoy el nacimiento. Cuando creo que es importante traer esos elementos, porque cuando hablamos de lo que, de la violencia obstétrica, pensamos también, y es necesario pensar en los efectos, y para pensar en el impacto que tiene, es necesario pensar en esto que tú hablabas de la epistemología del nacimiento. Tú planteabas también este no, que se dice y que no se escucha, que es un gesto epistémico, pero ¿qué efecto tiene el que aquello no sea, no haya ahí un intercambio finalmente? Y creo que para pensar los efectos de la violencia obstétrica, que muchas veces se habla como el trauma perinatal, no basta solamente establecer categorías que lo que hacen finalmente es hablar por las mujeres, más que permitir que esas mujeres hablen y sean cuerpos, como también dentro del pensamiento filosófico androcéntrico, los cuerpos femeninos han sido entendidos más como cuerpos materia pasiva, también desde otros tipos de pensamiento, más que cuerpos activos. Y cuando pensamos en los efectos, quienes somos también y trabajamos en la salud mental perinatal, es fundamental ir reconociendo esta forma de cómo es que nos acercamos y conocemos al nacimiento. También replicamos esa posición de poner ahí el cuerpo como un cuerpo pasivo, un cuerpo objeto, o escuchamos ese no, o también damos tiempo y permitimos, porque ahí tú hablabas de esto del universo parto, que hay autoras también por ejemplo, desde el psicoanálisis, que hablan del parto como en sí mismo como un evento traumático en términos no de un evento de lo que arrasa violentamente, sino como un evento que toda la corporalidad y lo que inunda ese imaginario, esa materialidad, ese nuevo cuerpo de la mujer pariendo, no es posible de ser representado. Y justamente por eso se genera también estos estados donde no hay, hay más cuerpo, más que este estado más alterado de conciencia. Y también eso implica una otra forma de conocer este cuerpo, que es un cuerpo también frágil en el sentido, no en el sentido de la palabra como de desvalorizarlo, sino que un sentido de que requiere ser escuchado de otra manera, al mismo tiempo que una mujer que es escuchada por una psicóloga, un psiquiatra, una matrona, profesionales de la perinatalidad, requieren también otorgar ese tiempo de ese cuerpo y ese psiquismo que está en ese estado de esa densidad de vivencias, donde el nombrar y el narrar es otra forma de los tiempos del lenguaje para dar cuenta de una experiencia con esta densidad y con esta ausencia de representaciones. Y quiero destacar cómo es que, y una posición clínica y ética que tenemos en el diplomado, es que justamente la escucha lo que hace es poder permitir ese tiempo para narrar y nombrar algo desde la propia mujer, porque es así como tú hablabas de que es un acontecimiento biográfico. Y esa es la única forma en que la mujer pueda posicionarse en su propia historia con los tiempos que tenga para narrar algo de la experiencia, de lo que constituyó esa experiencia de la violencia obstétrica. Pensar la violencia obstétrica, sí, si se fijan, va más allá de decir cuántas cesáreas, cuántas episiotomías, va más allá de una perspectiva solamente biomédica o legal también, como tú traías, que son necesarios todos esos elementos que tú traías, decías también, mencionabas, pero esto implica poder centrarnos en lo que son esos efectos y en lo que esas mujeres requieren para poder restituir no solamente es la humanidad, es la subjetividad, pero también es la dignidad de ese cuerpo. Y eso no ocurre solamente en la sala de parto. Vemos cómo ocurre en la sociedad, cómo muchas veces no se reconoce el concepto de violencia obstétrica. Vemos también como esto que tú decías, entre un útero y sale la razón por la ventana, entre un útero por la puerta y sale la razón por la ventana.
esto también es necesario para la práctica de quienes acogemos ese malestar y los distintos padecimientos asociados a la violencia obstétrica. El poder, justamente que si es que la razón sale por la ventana, sea un pensamiento que escuche de otra manera, que es el pensamiento finalmente que está fuera del pensamiento androcéntrico, sino que podamos escuchar cuerpos activos, que son los cuerpos que fueron anulados en la violencia obstétrica y que son los cuerpos los que creo yo, lo que traía tú y quiero destacar también, que es traer la agencia de esos cuerpos a través de la apropiación de la biografía, de la historia, pero que ese es un proceso de construcción. Y el aporte, creo yo, de la filosofía del nacimiento es la posibilidad entonces de conocer qué es lo que hay ahí en ese evento que vaya más allá de contar el porcentaje de intervencionismo o no. Evidentemente dar voz a aquello, evidentemente dar voz también a los malos tratos, pero también entender ese evento humano con el impacto que tiene en el trayecto de vida de una mujer y en la posibilidad también de apropiarse de su cuerpo, del vínculo que establezca con el bebé y del lugar que ocupe en la sociedad. Esas son algunas de las perspectivas que me parecen importantes para abordar los efectos de la violencia obstétrica, que me resuenan con lo que tú has traído, muchas otras cosas más, y que quisiera, bueno, ir cerrando con eso para dar apertura a preguntas, pero que me pareció importante ir hilando respecto a lo que es más allá también, como tú decías, las descripciones de lo que es la violencia obstétrica, que puede decir como apropiarse del cuerpo de la mujer, pero más que eso, es justamente como es que ese evento que es propio de la naturaleza humana, que es el nacimiento, involucra este cuerpo, las emociones, lo simbólico y lo imaginario, y es ahí donde está la forma de acercarnos a qué es lo que se transgrede y de qué forma escuchamos aquello que se transgrede, justamente otorgando ese tiempo que no se le dio a la mujer y dándole un lugar de sujeta que tampoco fue otorgada en el momento que vivió la violencia obstétrica. Eso es lo que puedo dialogar y traer a propósito de tus reflexiones, Estela, ya que estamos en el tiempo, Javi, ¿te parece que abramos a preguntas? Me parece una muy buena idea. Voy a solamente mencionar, por si a alguien le resulta útil, muchas gracias Paulina por la recepción. Y mientras hablabas he puesto en el chat, que no es de muy buena educación, pero lo he hecho un poco para avanzar, por si alguien quiere tanto informarse. O sea, tenemos una red de filosofía del nacimiento que he puesto el correo electrónico, que quien quiera puede escribir y unimos, es gratuita digamos, la adhesión y distribuimos noticias de actividades y de publicaciones y demás. Está la red de filosofía del nacimiento, está radicada en la Universidad de Oxford y la fundé hace unos años y va funcionando un poco por tramos. Y en la Universidad Complutense tenemos también un grupo que si alguien quiere o está interesada, pues que sepáis que existe de filosofía del nacimiento. Y he puesto también las publicaciones, una de ellas tiene este título, la de Cuando el útero entra por la puerta, la razón sale por la ventana, y podéis encontrar otra serie de publicaciones si en el futuro tenéis tiempo para mirarlas. Está en esta página que es academia.org y bueno, mi correo electrónico, que no siempre eh, no siempre estoy capaz para contestar, como ninguna de nosotras ya, pero el correo electrónico sigue siendo la forma de contacto más o menos oficial. Quería decirlo a Paulina antes de las palabras o de las preguntas para que cerrar, que no me había dado tiempo. Gracias. Muchas gracias, Estela, además por la generosidad de compartir. Eh, ¿Alguien quisiera hacerle alguna pregunta, comentario a lo que nos ha propuesto Estela, Paulina? Eh, Pueden hacerlo ya sea por el chat o lo pueden hacer a viva voz, como quieran. Ahí hay una manito. Gabriela Pérez. Sería bueno, Gabriela, que te presentaras muy brevemente para que sepamos dónde estás, a qué te dedicas.
y, y ahí tu pregunta. Dale. Hola, bueno, primero quería pedir disculpas por no prender la cámara. Lo que pasa es que vivo en una zona rural y es posible que prenda la cámara y que me saque de la reunión porque el internet está bastante frágil. Yo soy estudiante de cuarto año de psicología de la Universidad de Alberto Hurtado. Soy Dula de la Academia del Matriz. Tengo un chiquitito de un poco más de 2 años y medio. Y me pasó muy semejante a, a Estela, que me empecé a acercar e interesar por estos temas del nacimiento, justamente a partir del nacimiento de mi propio hijo. Creo que es algo que conectó inmediatamente con algo que estaba invisibilizado anteriormente para mí, como si no estuviera en el terreno de lo real. Em, bueno, mi pregunta era para Estela sobre la filosofía del nacimiento, que pese a que me he adentrado bastante estudiando los procesos de parto, de posparto, no había escuchado de esta rama de la filosofía. Y bueno, yo estoy haciendo un minor en filosofía en la universidad y me está interesando también cada vez más los terrenos relacionados con los cruces entre la filosofía y la psicología. Entonces, sé que puso algunos lugares en donde podríamos buscar más información, pero quería saber más o menos dónde es posible formarse sobre filosofía del nacimiento en el mundo, dónde estarían como los centros en donde poder acudir y buscar información sobre aquello. Gabriela, uno de los centros es donde vives tú. Este Y, diplomado. y no es una respuesta elegante y cordial, es una respuesta real. Eh, por una parte, filosofía del nacimiento como tal, como digamos área de la filosofía, es algo reciente, en términos académicos es una investigación de vanguardia, es una investigación pionera, es una investigación nueva, es una investigación tal que cuando acabo de pedir al Ministerio de España que me la financie, pues no se han dado por aludidos. O sea, en términos prácticos, a veces como es muy novedosa, es muy atractiva, pues cuenta con adhesiones y otras veces como es novedosa y es atractiva y es importante, pues es demasiado reciente. Entonces, no es exactamente que haya centros ya instituidos para formarse en ella. Hay personas que lo hacemos y una está aquí, otra está allá, nos conocemos e intentamos hacerlo juntas. Como también tenemos vidas de todo tipo, como nos pasa, pues a veces lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor. En la Universidad Complutense yo lo intento hacer como puedo. Acaba de estar Fernanda, una de las personas que está entre nosotras en la Complutense, y daría mejor cuenta de cómo podemos hacerlo, que es pues como podemos. Eres bienvenida si quieres venir a la Complutense como investigadora visitante en algún momento. Online también, pero no es que haya un programa, un máster, esto que ha hecho Paulina y que está haciendo también Javiera, de un máster especializado en psicología perinatal, patatín, intervención, ahora mismo no lo hay en filosofía del nacimiento por distintas razones que no voy a entrar en ellas. Eso por una parte, en términos académicos. Por otra parte, en términos reales, ¿qué se necesita para pensar el nacimiento? Se necesita ser como eres tú, no se necesita otra cosa, se necesita empezar, pues eso, como lo has dicho, te han pasado cosas y te pones con ellas. Que luego publiques llamándose filosofía del nacimiento o des una charla a España, eso un poco da igual. Lo que necesitamos y lo que es divertido y lo que nos merece la pena y lo que nos importa es intervenir en el mundo, que nuestras vidas existan y que nos lo pasemos bien en ellas, que nos dejen de pasar ciertas cosas, que nos pasen otras. Y para eso, donde estás, sin cámara o con ella, basta y sobra. Y lo digo de corazón, para formarte, pues a lo mejor leer, hablar, pero hablar a veces con las amigas, a veces no es leer esto que he puesto yo, que es una página que es academia.org y hay una serie de publicaciones. Bueno, es una forma, pero hay muchas otras. La que te salga al paso más cómoda y sin complejos y sin
y sin, o sea, de forma fluida es la forma en la que te vas a poder formar, de forma, pues eso, viviendo, porque si no, para conseguir otras, otras estructuras académicas nos va a llevar todavía un tiempo. Mm, Bueno, he mm. terminado la contestación, disculpad que ha sido larga. No, yo creo que es una de las invitaciones del diplomado, ¿no? De poder hacer una mirada a este tema desde un lugar muy complejo y profundo, ¿no? Y no desde una mirada que a veces solemos mirar, como no es, es muy fácil caer en esto desde una perspectiva excesivamente como biomédica, ¿no? Y yo creo que Eso, perdona, Javiera. Y Gabriela, manda un pequeño correo a la red de Filosofía del Nacimiento diciendo, me gustaría unirme, ya está, no le des más vueltas. Y bueno, pues recibirás noticia de cosas que hacemos. Pues es una forma de formarte gratuita, simple y la vas manejando como te venga bien. Pía. Gracias. Gracias. Gracias, Javiera y Paulina, por organizar este tremendo evento. Nada, bueno, saludar a Estela. Hola. No creo que Estela se acuerde de mí, pero Sí, la conozco sí que me hace... acuerdo. Ah, ¿te acuerdas? Ah, mira, Sí, sí, la conozco hace un montón de años. Fue una sí, jornada sí. maravillosa que en mi formación doctoral me abrió totalmente la mente, la cabeza respecto a la filosofía del nacimiento, proveniendo de una disciplina como la obstetricia, como ser, bueno, comadrona, matrona. Y en ese momento agradecí mucho haber participado en ese espacio. Estela fue muy amable, que me parece que a veces los espacios académicos como invisibilizan un poco la calidad humana de las personas y en ese momento Estela fue muy amable, así que bueno, Recuerda cuándo agradecer. fue. Recuerda, yo me acuerdo Fue en de ti. Alcalá de Henares, sí, fue en Alcalá de Henares, estaba, bueno, Sarah Cohen, Caroline Lindsquist, creo que es el apellido, bueno, habían hartas En el académicas, la Michelle 2010, Sadler. 2018, 2017. No, sí, por ahí fue, sí. Fíjate, 9 Y años. ya. Y Fue bueno, yo un estaba congreso. pensando, ujú, sí, Perdón, sí, fue sí. un congreso espectacular, muy, muy interesante, o fue una jornada, pero fue muy, muy interesante, muy, muy nutritiva. Y estaba pensando justamente porque hoy en día cuesta mucho convocar personas con temas afines o temas de interés y me parece que la convocatoria que estuvo este conversatorio no es menor. Y en ese sentido, también hace poco en junio se hizo una actividad, también una jornada donde me parece que fue también la Complutense de Madrid sobre filosofía del nacimiento. La organicé yo y Sí, sí, estaba sí, que lo Fernanda allí. organizaste tú. Sí, 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 es justamente en esa misma actividad. Que me Pues parece que puede ser. Ujú. esas actividades las difundimos a través de la red de Filosofía del Nacimiento. Aunque esté en inglés, las difundimos ahí, son a veces en español. Sí, perfecto. Sí, sí, también como, bueno, yo soy parte de la red, también me inscribí de la nada y llega información cada cierto tiempo de congresos, de otras actividades muy relevantes. Pero bueno, mi comentario más que nada era como animar la instancia, dando cuenta de que hay mucha gente interesada en el trabajo que tú has realizado y que las otras compañeras y académicas también realizan en materia de filosofía del nacimiento, para hacer a lo mejor un encuentro iberoamericano, que sería muy interesante y maravilloso poder organizar algo así porque hay mucho interés detrás y hay muchos Mira, saberes también. Nos una cosa unimos importante. a ese encuentro, a la No, organización. lo organizáis. Lo organizamos acá en Chile, felices, el Alberto Hurtado lo recibe, las recibe. Ah, encantada. Porque eso es lo que pasa, mirad, entre el 2016 o 17, el 2017, que es el congreso al que se refiere Pía, y ahora lo que ocurre es que mm, o sea, es tan agotador que a Mm. veces una ya, y Fernanda me entiende, es que no, yo ahora mismo organizar un congreso, sé que hay interés y sé que sería interesante, pero no puedo. Quien quiera y quien pueda que lo haga, porque efectivamente sería importante. Y ahí lanzo yo un poco el hacedlo, por favor. Bueno, quizás en el marco del proyecto IPOD, ahí Fernanda, tú que tienes cercanía con Patricia, se puede armar algo.
Ya, démosle la palabra a Jos Burgos y luego a Fernanda González y después voy a leer una preguntita de Nicole Gardela que está aquí en... Bueno, buenas tardes a todas desde acá de Puerto Montt, sur de Chile. Yo soy Limburgo por acá, matrona hace más o menos 14 años, 15 años ya. Trabajo en un hospital público y durante muchos años trabajé en una unidad de partos y pabellón ginecobstétrico. Y mi pregunta para, eh, para Estela tiene que ver con algo más bien político. ¿Qué tan lejos o cerca de ella, al menos quizás desde España, desde su propio escenario, que la filosofía del nacimiento permee las políticas públicas, como una realidad social que empieza a impactar en el fondo en la realidad de las mujeres? Hay como dos planos. Uno es que la filosofía, como el arte, como tantos aspectos de lo humano, permea de muchas maneras. A veces no es siendo identificada como tal, siendo identificada como filosofía del nacimiento o de una forma institucionalizada, formal, clara y proveniente, por ejemplo, del departamento de filosofía, alguien que hace filosofía del nacimiento o un grupo y entonces están en una mesa de reuniones y entonces pertenecen luego a no se sabe qué comité de ética en un hospital. Esa es una forma, ¿no? Y a veces pues lo hacemos. El año pasado yo estuve en Buenos Aires, en el hospital, en la maternidad de San Isidro, que es un hospital público, trabajando un mes directamente con obstetras y parteras dentro del proyecto IPOF al que se ha referido antes Paulina y, bueno, fue espectacular. Es ese tipo de permeabilización mutua, espectacular, espectacular. Pero de esos va a haber poco nicho. Lo que sí que pasa es que mi experiencia es que ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, yo uso ChatGPT y ChatGPT me dice a mí lo que yo he dicho. O sea, ese es el nivel de expansión de repente, que hay un discurso que hemos ido construyendo que está ahí. Ahora alguien pone filosofía del nacimiento y tiene páginas y páginas y páginas y páginas de discurso que nos costó, o a mí me costó, pico y pala formular una frase, pero ahora, en ese sentido de permear las instituciones o las personas, es muy fácil porque alguien empieza a poner alguna de estas palabras que hemos dicho hoy o de expresiones y sale todo detrás. Entonces no va a ser a través de lo institucional, pero de lo discursivo sí que va a ser. Sí que ya está ocurriendo y a mí a veces me asusta porque es una desapropiación completa, pero por otra parte es una siembra muy, muy, muy expandida. Entonces, bueno, creo que va a ocurrir. Gracias, Estela. Te agradezco mucho tu exposición, además, y yo no sé si habrá alguna otra matrona por acá. Entiendo que hay más psicólogas o psicólogos, pero desde la visión mía como persona que acompaña partos y trabajos de parto, creo que es fundamental reconocer eh, eh, el parto, el nacimiento como parte de la biografía de las mujeres para que se pueda en el fondo pensar en que son finalmente el sujeto es la mujer, Mm, mm, porque se piensa como en ella como un envase, como dices tú. mm, Así mm. que muchas gracias por la discusión y la invitación también. Voy a escribir probablemente Se cortó ahí un poquito, Jos, pero una de las Gracias. cosas que nuestro diplomado invita es también no solamente a psicólogas. Yo sé que la gran mayoría sí. de acá son psicólogas, pero estamos muy deseosas también de tener otras perspectivas, sobre todo del mundo de las matronas, de las dulas, bueno, todas las personas que están trabajando en esta etapa y en este periodo. Y Que en que el fondo la salud mental perinatal nos involucra. Si no escuchamos a Estela con todo lo que nos dijo y no nos involucramos
implicamos todas y todos quienes trabajamos con el parto, el nacimiento y las maternidades, no tendría sentido todos estos espacios. Y por eso les agradecemos la presencia acá. Sí, gracias, Josh. Fernanda, y bueno, podría ser una buena idea antes de leer, bueno, la pregunta de Nicole y quizás alguien que haya estado en el diplomado puede contar si efectivamente algunas de estas cositas son ciertas o no, a que no seamos nosotros haciéndonos autopromoción. Dale, Fernanda. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlas. Hola Estela, Paulina y tantas amigas que están acá conectadas. Bueno, yo sumarme un poco a lo que decía también Pía ahora hace un ratito, a esta idea de poder armar un espacio que pueda ser un congreso, un seminario, lo que sea, pero para que estos diálogos continúen, yo creo que desde nuestros marcos de formación y nuestros marcos conceptuales es muy interesante continuar el diálogo. A mí me parece que se abren muchas puertas, que ese triángulo conceptual entre filosofía del nacimiento, salud mental perinatal, bueno, violencia obstétrica podría ser uno de los elementos del triángulo, pero podrían haber otros conceptos que triangularan. Me parece que son muy fértiles, ya lo he hablado con Estela cuando estuvimos en Madrid, lo hemos conversado con Paulina, y me parece que hay la consideración de los testimonios de las mujeres y cómo eso lo podemos mirar desde la filosofía del nacimiento y también desde la salud mental perinatal. Me parece que nos puede dar muchas pistas, lo digo como psicóloga, ¿no? No solo para el trabajo clínico, sino sobre todo para la conceptualización y para que la psicología perinatal también tenga un marco conceptual mucho más sólido, ¿no? Que el que actualmente tenemos. Y que hacer eso además eh, nutriéndonos entre personas que hablamos español me parecería fantástico. Así que bueno, nada, era compartir eso. Muchas gracias a las organizadoras. Qué bueno la mención de quienes hablamos español y quienes somos sujetos y habitamos este continente latinoamericano y también España, ¿no? Que podamos tener más colaboración y que no estemos siempre mirando un poco al norte. ¿Mm? Andrea Peralta. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Andrea Peralta, soy psicóloga, soy una de las directoras de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal y también soy exalumna de la primera promoción de este diplomado. Yo, bueno, les hablo desde mi experiencia, pero antes que nada agradecerte, Estela, por este espacio. Encuentro que es necesario, hace falta hablar de esto y de los diferentes territorios, ¿no? Cómo se da, justo te escuché decir que la violencia obstétrica es como universal y a veces hace falta abrir los espacios, ¿no? Son situaciones que muchas veces las mujeres normalizan, que se queda callado y nosotros desde nuestro lugar profesional, seamos psicólogas, matronas, quienes nos relacionamos con las mujeres en esta etapa, eh, siento que es muy, muy importante estar como empapadas del tema, ¿no? Saber para identificar y poder acompañar también esos procesos. Y justamente, bueno, linkeándolo con el diplomado, se ha dado así. Hemos podido abrir, conversarlos. Yo soy peruana, vivo en Chile hace 13 años, teníamos otra compañera de Brasil, también las chilenas, y compartir todas las diferentes experiencias que se dan. Así que las que están interesadas, en verdad las invito a que puedan formar parte de esta segunda promoción del diplomado porque vale la pena. Hemos salido, creo que las, eh, las que nos formamos con herramientas y con esta mirada más amplia de lo perinatal. Así que gracias, Estela, por ese aporte. Me encantó el tema de la filosofía del nacimiento, así que también por ahí
te escriba para sumarme a tener más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a leer la pregunta que estaba aquí, ¡ay! ¿Dónde se me fue? Ah, esto de Nicole Guardela, que dice, ¿cómo puede la filosofía del nacimiento ampliar o cuestionar la forma en que hoy categorizamos la violencia obstétrica? Puede ocuparse de la palabra violencia al margen de obstétrica y eso la filosofía lo sabe hacer. Hablar de violencia sería recuperar muchas de las cosas ya dichas y volverlas a presentar. Ahí hay un campo enorme y muy, muy fértil. Puede adjetivar la palabra violencia y señalar porque es un tipo de violencia que si no se adjetiva no se entiende. A pesar de todo eso que ya se ha dicho sobre la violencia, cuando es obstétrica hay que entender algo más. Y luego puede dedicarse a mostrar qué es lo qué es lo que resulta afectado en lo humano, qué es lo que la violencia obstétrica arrasa, qué, qué de lo humano arrasa la violencia obstétrica. Y si hace eso, pues bueno, ya ha hecho muchísimo. Sí. No sé si hay alguna No pregunta me he más. quedado congelada, me he quedado callada. Ah, no sé. Em, Yo creo bueno, después de esta, llevamos ya casi una hora y media conectadas, ha tenido una candencia más muy especial. Estela, muchas gracias por eso. Parece que posgrados está levantando la mano. Ok, Cote, ¿eres tú? Hola, sí soy yo. Hola a todas y todos. Les quería comentar que en el chat dejamos el link del diplomado para que las y los invitamos a revisarlo y también pueden encontrar los correos donde se pueden contactar para sus preguntas. Y también el número de teléfono para que se puedan conectar vía WhatsApp y hablar con una persona que les puede explicar más acerca del programa, para que lo consideren. Sí, nos daría mucho gusto verles en la segunda versión. Gabriela, ¿quieres de nuevo decir algo? Dale, último, terminas tú y cerramos este encuentro. O sea, no sé si es pertinente, pero es sobre una pregunta sobre el diplomado. Y quería saber si es que se dicta solamente digamos, en el segundo semestre Siempre partimos, sí, o siempre, también, no, ah, ya, partimos siempre como en segundo semestre tipo de septiembre, va de septiembre a abril. entiendo. Muchas gracias. Bueno, realmente un placer. Muchas gracias, Estela, que además ya para ti es muy tarde en la noche. Así que ya enhorabuena de que vayas a descansar. Muchas gracias, Paulina, por todo tu empuje y gracias a todos quienes han estado. Teníamos en un minuto casi 50 personas conectadas, así que no queda más que reafirmar lo que dice Estela, que es evidente que este es un tema que tiene una convocatoria y un interés tremendo. ¿Mm? Y muchas gracias, Estela, Muchísimas. por la generosidad de todo lo que nos transmitiste y por estar acá, por la hora de allá, por todo lo que significó la conexión al inicio y lo logramos, así que maravilloso poder escucharte y por ser parte también de esta que son el inicio también de esta versión, ¿sí? Y la invitación a que se puedan unir. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, enhorabuena por
diplomado y por la convocatoria que tenéis y todas las gracias por la labor que hacéis. Hasta la siguiente vez. Acá en Chile será la próxima. ¿Ya? Nos encontraremos por acá. Un abrazo y que tengan una linda tarde. Chao, chao. Estén muy bien, muchas gracias. Chao. Chao, Estela. Gracias a vosotras, gracias, Paulina. Chao.